Y vamos a saludar a Pablo Callejón en esta hora del programa. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, venimos a hablar de la economía. Hemos hecho mucha referencia esta semana a este tema a partir de los números del Día del Niño y también del Día de la Infancia y también de lo que fue el turismo durante el último fin de semana. Ayer se dieron a conocer los datos de la economía que parecen ir ratificando esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. Que hay señales alentadoras, prometedoras, al menos en una fotografía y sobre todo en el tema del crecimiento económico. Porque en los últimos 3 meses esto no se había vislumbrado en el comparativo. Sin embargo, ayer comenzó a gestarse una imagen que se contextualiza en otros datos que hemos aportado y que tiene que ver con que efectivamente se advierte un crecimiento del Producto Bruto Interno y de la economía. ¿Cuál es el principal flagelo? Bueno, la inflación, porque también ayer lo conocíamos. Sí. Se necesitan más de 65.000 pesos para no caer en la pobreza para una familia tipo, cuando sabemos que el salario promedio en la Argentina está alrededor de los 50.000 pesos, por lo cual aquí vemos un desarrollo económico. Y el mínimo vital y móvil, el doble. El doble, digamos. Efectivamente, ¿no? Acá tenemos un crecimiento económico, pero que todavía no se vislumbra en desarrollo. El desarrollo económico es la cuenta pendiente, digamos. Hemos tocado fondo, parece que hay señales alentadoras de crecimiento, pero por el otro lado la inflación nos tira para abajo, que es la economía real, la que padecen, la que sufren los argentinos. Porque más ¿no? allá de estos datos, que son positivos, uno los entiende, es una lectura positiva, obviamente, pero no se traduce en el bolsillo, ¿no? No se traduce en el bienestar de los argentinos. Ha habido algunos elementos interesantes. Por ejemplo, se mantuvo el empleo, se pudo recuperar el empleo que se había perdido durante la pandemia. Hay una mayor actividad industrial, productiva. Esto en algún momento uno supone va a impactar en la economía real, pero no sucede ahora. Claro. La gente sigue sufriendo y fuertemente ir a un supermercado, no poder pagar las tarifas, no poder pagar el alquiler. Y esta es la realidad que termina condicionando el día a día. Uno, más allá de los números de la macroeconomía, lo que quiere es mejorar su propia vida, la organización del hogar, los ingresos del hogar. Y es allí donde aparece la principal dificultad. Pero también preocupante, Pablo, porque hay números que están pisados. Hay alimentos que están con acuerdo de precios, hay tarifas que están planchadas, que están congeladas. Nafta, por ejemplo. Claro, el combustible está congelado. Entonces, a ver, estamos en esta situación preocupante que vos marcabas recién, pero con estas condicionantes, imagínate si estaría liberado. Absolutamente. Lo que sucede es que, bueno, la Argentina venía con una crisis económica muy severa, con una inflación del casi el 60% en 2019, y después vino la pandemia. Entonces, volver a articular todos los engranajes de la economía es una cuestión muy compleja, porque además es un país muy endeudado que no puede pedir al exterior, que lo que está tratando es de saldar las condiciones con los acreedores, ya lo hizo con los privados, falta con el Fondo Monetario. Es un escenario muy difícil por el que atraviesa la Argentina y por el que va a atravesar en los próximos años. Pero es una postal al menos alentadora. Vamos a hablar en datos. La actividad económica creció durante junio un 10,8% en relación a igual mes del año pasado. Es un número muy importante, pero pensemos que en junio del año pasado estábamos saliendo de la cuarentena más estricta, ¿no? El estimador mensual de la economía, el que marca la referencia entre junio y mayo, aquí se ve un crecimiento del 2,5% después de varios meses en que la situación era adversa. La mejora de junio frente a mayo también cortó, lo decíamos, 4 meses consecutivos de bajas en los cotejos intermensuales. El Producto Bruto Interno acumuló en el primer semestre del año un aumento del 9,7%, primer semestre, aunque se mantuvo todavía 2,2% por debajo del nivel pre-COVID de febrero del 2020. Pero es un número interesante, un 9,7% del crecimiento semestral. Los mayores aportes se registraron nuevamente en la industria, con un alza del 16,8% interanual. El comercio, con una mejora del 13,2%, sectores que ya acumulan 8 meses seguidos de suba, ¿no? Cuando uno piensa en el interanual, bueno, piensa en 2020, que fue realmente muy complejo, ¿no? Con la situación que implicaba la crisis más la pandemia. Crecieron en forma interanual 13 de los 15 sectores que integran la medición, suba de 2 dígitos en 7 de ellos y en 3 dígitos la pesca. ¿Pero por qué? Porque estaba prohibida. Claro, estaba prohibida. No se podía hacer, entonces... Sí, cualquier situación de habilitar ya te crece mucho. Efectivamente.
Los únicos sectores en baja fueron el agropecuario, porque han bajado también los precios internacionales, hay una dinámica distinta, y junio además es un mes en el que no hay cosecha, digamos. Entonces ahí también aparece ese esquema. Y la intermediación financiera, que ha bajado un 0,9% interanual. Bueno, que al revés, la intervención financiera venía muy alto. Venía muy alta, claro. Efectivamente. Comparado contra junio del 2019, que es una medida que acá nos pone un poquito más en el juego. Sí. Crecieron 6 de los 15 sectores. Acá es menor, ¿no? Estamos hablando de que hay una mayoría, si uno lo pone al revés, bueno, pero es una sectores, comparación mejor la que vos decís. Efectivamente. Es más real. Electricidad, gas y agua crecieron un 14,8%, industrias un 11,4%, comercio un 7,6%, actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler un 2,3%, intermediación financiera un 1,9% y pesca 0,8%. Sí es muy interesante que creció en relación a junio del 2019 tanto la industria como el comercio, que son dos elementos claves para imaginar una mejor actividad económica. Sí. La realidad... Bueno, y también la construcción, ¿no, Pablo? Que vos lo marcabas, digamos. Y también la construcción. Que es un índice que siempre se tiene muy en cuenta para la atracción laboral y demás. Aquí lo que vemos es una economía en crecimiento. Esto sucede en la mayoría de los países porque lo que dejó el 2020 fue tan devastador que todos los países crecen, ¿no? Por eso el comparativo no puede ser solo con el 2020, sino con el 2019. Sí. El problema es que la Argentina tenía particularidades. Un fortísimo endeudamiento, una inflación atípica para el mundo, un 60%. Digamos, esas características y una pobreza que está por encima del 40% es la que definen esta realidad de la Argentina. Sí. Por eso, comenzar a transitar un proceso de crecimiento es lo ideal. Lo importante es que llegue rápidamente a la gente. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos. Hasta luego, que la pase bien, buen fin de. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.